Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Éxodo, capítulo 16. Vamos a leer inicialmente desde el versículo 1 al 5. Éxodo capítulo 16, versículos 1 al 5, leemos entonces en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Si se da usted cuenta conmigo, esta historia que muy probablemente ya la ha escuchado, leído o meditado, ellos están en prueba de acuerdo a nuestra forma de ver la situación porque no tienen comida. Pero aquí no dice que la prueba los llevó a que Dios le diera, sino que dice curiosamente en el versículo 4 que Dios les daría para probarlos. De hecho, la palabra prueba, aunque existen varias, pero siendo traducidas en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo Testamento, en el Antiguo del hebreo y en el Nuevo del griego, puede significar prueba o tentación. Y en el capítulo 17 se nos narra que ellos, cuando les faltó fue agua, se quejaron y Dios le llamó a eso Masá y Meribá, que significa prueba y rencilla, porque dice tentaron a Dios. En la prueba de la dificultad, tentaron o probaron a ver si Dios les podía dar agua. Y aquí nos parecería a nosotros, faltándoles el maná, que en vez de Dios probarlos luego de darles el maná, más bien los estaba probando antes para ver si confiaban en él que él le diera algo para comer. Parece como complejo, pero la realidad es que mientras no estemos en gloria y no entremos en la verdadera tierra prometida, que es la eternidad con Dios, caminaremos en este mundo en medio de diferentes pruebas. Incluso cuando estamos empezando la mejor temporada, puede ser que el año 2022 sea el mejor año de todos los años que usted haya vivido en muchas áreas de la vida, pero eso no lo libra de pruebas. Y las pruebas o las dificultades no dejan de ser una tentación para abandonar, renegar de Dios o para desconfiar de Él y quejarnos en medio de la situación. Y no deja también de ser una oportunidad que en medio de esa mala reacción nosotros lleguemos incluso a querer probar a Dios, tentar a Dios. Una vez más, ellos estaban empezando lo mejor que podían iniciar, una vida libre de la esclavitud. Apenas era el segundo mes y tan pronto llegó el segundo mes de haber salido en esa peregrinación, después de tantos prodigios y maravillas, como cuando comienza un año con pólvora y serpentinas y todo lo demás, una nueva etapa en nuestra vida, un matrimonio, recién casados, recién comprado una casa, recién inaugurado un negocio y una cantidad de cosas más, nos encontramos con que comienzan pruebas.
y vienen dificultades. Y los israelitas comenzaron a perder el entusiasmo por su nueva vida en libertad en medio de las pruebas que estaban pasando. Eso es humano, eso es una reacción nuestra, humana, de debilidad. El asunto es que no nos vamos a enfocar hoy en no quejarnos, en no murmurar, que es algo evidente en todo el capítulo. Nos vamos a centrar hoy en la provisión celestial de Dios, que prueba el corazón. Porque ante las dificultades que aumentan con el paso del tiempo, Dios provee siempre en Cristo todo lo que necesitamos, y lo hace en el preciso momento que lo necesitamos, para que nuestro corazón se acostumbre o se adiestre cada día más en la confianza en Él. Aquí lo importante no es qué tipo de prueba, sino quién es el Dios en el cual debo confiar en medio de toda prueba. Mi corazón debe acostumbrarse, porque pruebas siempre habrán, como existen evaluaciones en medio de un estudio para ser promovidos de un grado al otro. ¿Queremos crecer? ¿Queremos ser bendecidos por Dios? Confiemos más en el Señor en medio de cada prueba, y Él nos promoverá cada vez más en su presencia y para su gloria. ¿Qué principios encontramos acá? Vamos a ver unos principios muy sencillos. Principios obviamente basados en la fe en Cristo, que debemos aplicar cuando llegan las dificultades en medio de un inicio de algo nuevo, como en este caso un año. No sé qué proyectos tenga usted en este año, pero yo quisiera que usted entendiera que la prueba es algo normal, y que aun cuando Dios provee algo tan milagroso como el maná del cielo, va a ser probado su corazón. Primero, la primera estrategia que yo veo en este capítulo está en el versículo 9, y es acercarse a Dios. Dice el versículo 9: y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Por qué lo sabía? Porque ya le había contestado Dios a Moisés. Cuando ellos se quejaron, Moisés habló con Dios, Dios le contestó y les dijo: Dios ya lo sabe. Pero no les dice simplemente no se quejen, le dice acérquense al Señor. No le lleva simplemente el recado, sino que le dice: vengan ustedes y escuchen de ustedes mismos lo que Dios tiene para decirles. Y mis amados, cuando el desánimo llega al corazón y el desaliento llega al alma, lo que necesitamos no es simplemente que se nos diga cuál es la solución. Necesitamos escuchar la voz correcta en el momento oportuno. No necesitamos que alguien nos traiga el mensaje de Dios, simplemente necesitamos escuchar la voz de Dios. Como cuando alguien fallece y nosotros tenemos, por ser muy cercano, un luto, un dolor muy grande, muchas veces no nos basta, y definitivamente no basta con que simplemente nos digan lo lamento, o bueno, Dios sabe por qué suceden las cosas. Lo que necesitamos es que alguien esté a nuestro lado y nos abrace y nos acompañe, así ni siquiera diga palabra o mencione ninguna cosa. Y en medio de la dificultad y en medio de la necesidad, debemos acercarnos más a Dios. El corazón que se enfoca en la prueba o en la dificultad se queja y se aleja de Dios. El corazón que se enfoca en Dios, aunque tienda a quejarse, como dijo alguna vez un predicador, no es bueno andarse quejando, pero si nos vamos a quejar, quejémonos delante de Dios. Se acerca más a Dios y le expresa su dolor. Lea todos los salmos y se dará cuenta que no hay prohibición para no decirle a Dios lo que nos acontece. No está restringido, no está prohibido. Y si ustedes se dan cuenta, como Moisés lo dice en los versículos antes del versículo 9, en el versículo 7 especialmente, al final dice: ¿qué somos, Aarón y Moisés, para que vosotros murmuréis contra nosotros? No es contra nosotros, sino contra Dios. Directamente deberían hablar con Dios, pero hablan de nosotros, quejándose de Dios, porque no se acercan a Él. ¿Qué cuestión es la nuestra, no? Dijo alguien alguna vez: yo le digo a Pedro para que escuche Pablo.
para que sepa Pablo. No, no, no. Dios dice, venga directamente. Porque en Cristo Jesús tenemos acceso directo al trono del Padre. Si nos hemos arrepentido de pecados y confiado en que Cristo es nuestro Salvador, no tenemos que esperar que alguien le diga algo de parte de nosotros, ni que Él mande a alguien para decírnoslo. Podemos venir delante de Él y hablar con Él. Tal vez, muy probablemente y muy continuamente, las pruebas son permitidas con el único propósito de que conozcamos más a nuestro Dios. Si eso es todo lo que vamos a pasar en medio de una prueba, vamos a terminar acercándonos más a Él, bendito sea su nombre, y como dijo alguna vez un predicador llamado Charles Spurgeon, bendita la ola que me trae a la roca de la salvación. Es más, él dijo fue, aprendí a besar la ola que me trae a la roca de mi salvación, que me hace aferrarme a aquel que es mi sustento y que es la paz de mi corazón. No somos masoquistas, no queremos problemas, pero tampoco somos ilusos. Entendemos que vamos a tener problemas. En este mundo tendremos aflicción. Entendemos entonces que la murmuración nace de la falta de relación. Mira el versículo 8 conmigo. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros que somos, una vez más, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Salte conmigo, por favor, al versículo 11, y dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciéndole, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Simplemente Moisés le dijo, acérquense, y Dios les dijo, los voy a suplir de lo que necesitan. Entre más vemos su rostro, más recibimos de su mano. Tenemos una manía a veces de querer que las cosas nos lleguen, no importa de dónde. Sí importa. No es lo mismo que me llegue algo de alguien que quiero mucho, a que ese mismo algo me llegue de alguien que no me interesa tanto. No es lo mismo que yo tenga la comida de todos los días y piense que eso me lo gané porque luché sencillamente y no le dé gracias a Dios, a que lo vea, a pesar de que trabajé y luché, como un regalo de Dios a través de mi trabajo y de mi lucha. No es lo mismo. Lo que Dios quiere es que aprendamos a ver su rostro para entender cómo nos suple su mano. Y que no que vayamos buscando simplemente su mano sin querer mirar su rostro, porque eso es prácticamente lo que hacen las personas que roban a los demás. Alguien dijo, pero no robamos a Dios, y no estoy citando Malaquías, estoy diciendo que nuestra actitud parece la de un carterista a veces, o la de un ladrón, o un cosquillero que pasa por el lado de una persona, le mete los dedos y le saca lo que tiene allí y se lo lleva, no le importa, y obviamente no quiere ver su rostro. Y si lo conoce menos, yo he tenido la oportunidad alguna vez en mi barrio, y seguramente en todos los barrios, en todas las ciudades, habrán personas que nosotros conocemos que se dedicaron a malas costumbres, entre esos el robar. Y en alguna oportunidad mi hijo también le ha pasado al mayor, y a cualquiera nos puede pasar que en algún momento alguien nos quiera robar y cuando nos vea, ¡ay, fulanito! ¡Qué pena! No, haga de cuenta que no le dije nada. Porque nos conocen. Robar a alguien que uno conoce es complicado. Hacerle daño a alguien con el que uno ha tenido relaciones, bien complicado. Y por eso es que el mundo quiere solo la provisión de Dios en general y no quiere entregar su vida a Cristo porque quiere solamente, como el carterista, sacar del bolsillo de Dios y no conocer su corazón, no ver su rostro. Pero la gloria de Dios, que se reflejaba en ciertas manifestaciones en ese momento a través de Moisés, trae consigo la bendición, como le pasó a ellos y se les prometió. Acercarse más a Dios es nuestro punto inicial frente a las pruebas que enfrentemos en esta vida para ver la provisión del Señor. El segundo sería usar lo que realmente necesitamos.
usar lo que realmente necesitamos, o como alguien diría en nuestra forma de hablar moderna, aprender a administrar. Lea conmigo por favor el versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él, del maná, cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y sigue diciendo, y los hijos de Israel lo hicieron así, recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje de ello o nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble de porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. ¿Cuánto es un gomer? ¿Cuánto era un gomer? Mira el versículo final del capítulo, versículo 36. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. ¿Cuánto era un efa? Para agilizar la comprensión, podemos decir que en las tablas de medidas que aparecen en nuestra Biblia, según las épocas, en este caso en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, un gomer vendría a ser aproximadamente 2 litros, porque la medida de áridos o de sustancias en polvos era parecida a la medida del líquido, que para nosotros es de volumen en litros, que sería el equivalente cuando lo hacemos de agua en litros a kilos. Decimos que un litro es equivalente a 1 kilo, más o menos lo mismo, porque no es tan diluido como el agua, pero no es tan fuerte como un sólido, es un árido, es un polvo o algo parecido. ¿Cómo sabemos que era tan suave el maná que descendió del cielo? Mire por favor conmigo, capítulo 16, en el versículo 31 dice, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro o de cilantro, blanco y su sabor como de hojuelas con miel, era suavecito. De hecho, como lo leímos hace un rato, se derretía con el sol, o sea que era algo bastante suave, muy, muy suave. Versículo 21, y luego de que el sol calentaba, se derretía. ¿Qué significa maná? Versículo 15, cuando lo vieron los hijos de Israel, dijeron, ¿qué es esto? Esto es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Pues bueno, esto era para todos los días comer aproximadamente 2 litros o 2 kilogramos, según la medida que tenían en ese momento, el sustento que necesitaban. ¿Cuánto necesitamos nosotros de comida al día? Yo estuve investigando estudios antiguos porque en Google no tengo información muy profunda. Encontré un buen estudio en el 2016 que se hizo en España, que no es la misma dieta nuestra, pero que se parece más que la dieta de otros países del otro mundo, o del otro lado del mundo. Dice que ellos consumen o consumían 665 kilogramos por persona al año de comida, que dividiéndolo sería más o menos 1.8 kilogramos de comida al día. Sí, desde hace años los españoles, tal vez no los latinoamericanos, vienen mejorando su dieta y están colocando más frutas y verduras en la parte más alta del consumo, pero todavía siguen consumiendo mucho como nosotros carnes y cuestiones de este tipo. ¿Se dan cuenta ustedes conmigo que cuando Dios envía lo que necesitamos? ¿Lo que de verdad necesitamos? Alguien diría, pero es lo básico, yo quiero más, y le puedo responder diciéndole, sí, uno puede no solamente querer más, sino comer más. Si consultamos, un estómago puede agrandarse hasta 70 u 80 veces su tamaño o el tamaño que tiene cuando está vacío, y en teoría podría caberle a un estómago hasta 4 kilos de comida. ¿Cuántos kilos le echa usted a su estómago?
Pero ¿es mejor tener 4 kilos en el estómago un día y pasar 2 días o 3 días con nada? ¿O es mejor tener todos los días los 2 kilos necesarios para sustento del día? ¿Se dan cuenta de lo que Dios hizo con ellos aquí? Les estaba enseñando a disciplinarse. No solamente les estaba dando una provisión milagrosa. Él podía haber dicho, como yo les estoy dando algo que es milagroso, les voy a dar toda la cantidad que quieran. Pero les dijo, no, coman solo tanto por persona. Y de hecho, cómanlo hasta el 6.º día, y el 6.º día guardan para el 7.º día, porque si no, se les daña. Entre más vemos el rostro de Dios, más recibimos de su mano, pero también entre más nos disciplinamos, más satisfechos estamos. Porque la gran dificultad a veces para nuestra satisfacción es nuestra falta de disciplina. Y estamos viendo bendiciones y nos pasa como a María con Cristo resucitado fuera de la tumba, y lo confundió con el jardinero porque ella quería era algo distinto y no lo veía. Yo sé y entiendo que Jesucristo resucitado podía mostrarse de una forma velada, de tal manera que no entendieran que era el mismo que había resucitado, pero al mismo tiempo seguramente sus propias lágrimas y su propio dolor frente al deseo de ver lo que ella quería ver, no le dejaba ver al maestro que estaba enfrente de ella, y él tuvo que decirle, María. Y a veces nosotros tenemos las bendiciones puestas y estamos recibiendo lo suficiente para nuestra vida, y como no nos disciplinamos y queremos más de lo que realmente necesitamos, entonces no damos gracias y no lo aprovechamos. Eso quiere decir, usted dirá, pastor, que entonces nunca puedo tener un poquito más. Yo quiero echarle más de 2 kilitos al estómago. Sí, habrá momentos en que usted le eche más. El pueblo de Israel los tuvo, la iglesia los ha tenido, usted los ha tenido. Pablo dijo en una de sus cartas, he aprendido a tener tanto abundancia como escasez. En todo y por todo estoy acostumbrado. Sé disfrutar cuando hay mucho y sé administrar cuando hay poco, y en ambos aspectos sé darle gracias a Dios y entender que puedo pasar lo uno como lo otro si estoy con Cristo, sin amargarme el corazón. Hermanos, que este año sea el año del gozo, de la alegría en el Señor. Porque yo creo que en el 2021 nos fue un poquito mejor que en el 2020. Y yo creo que nos irá mucho mejor en el 2022. Pero qué curioso que muchas veces nos va mejor y nos quejamos más. Si el Señor está con nosotros, podemos gozarnos más, alegrarnos más, bendecirlo más. Pero para eso tenemos que disciplinarnos más. Tercera recomendación que nos sugiere el texto, aunque no sea un mandato directo, pero sí un mandato a ellos que nos da un principio a nosotros, es no solo acercarnos más a Dios, no solo usar lo que realmente necesitamos, sino, escucha esto, no dejar de reposar ni dejar de congregarnos. ¿Por qué lo digo? Éxodo capítulo 16, versículo 23 dice, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el 7.º día es de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7.º día a recoger y no lo hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Léase detrás de esto, ¿hasta cuándo no confiaréis en mí? Versículo 29, mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6.º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7.º día. Así el pueblo reposó el 7.º día. Sí, es cierto, los creyentes en Cristo para nuestra época por la fe en el Señor, ahora como iglesia, no guardamos exactamente el 7.º día, porque el 7.º día equivaldría a nuestro sábado, aunque ese nombre no era el nombre que se le daba en esa época, sino día de reposo o Shabbat.
Nosotros guardamos congregacionalmente para unirnos y recordar al Señor el primer día de la semana porque sencillamente Cristo resucitó el primer día de la semana o se manifestó resucitado el primer día de la semana y apareció varias veces resucitado los primeros días de la semana y al mismo tiempo los discípulos se reunían a comer el pan y a congregarse el primer día de la semana. Por eso nosotros lo hacemos el primer día de la semana, el domingo, que en latín para nosotros es el Dominus, el día del Señor. Pero, aunque guardemos el domingo, no por no guardar un domingo, no venir a un culto, ya vamos a condenarnos, es cierto, no lo vemos de esa forma legalista. Pero sí hay un principio aquí, el principio de descansar en el Señor. Dice el Antiguo Testamento, un proverbio, es mejor un puño lleno y con descanso que 2 puños llenos y con aflicción de espíritu. A veces pensamos que la mucha actividad es mucha bendición y nos afanamos tanto que nos olvidamos que el Señor nos mandó en el Nuevo Testamento a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque esto es lo que se afana la gente del mundo y cada día trae su propio afán. Si usted se deja llevar por el afán, ¿cómo se nota cuando un cristiano se deja llevar por el afán? Primero, no tiene descanso. Segundo, no tiene tiempo para congregarse. ¿Cómo se nota cuando yo como creyente me dejé llevar por el afán y no por mi relación con Dios? Y escuche una vez más cómo se lee entre líneas el hecho de que Dios diga que no confiamos en lo que Él manda hacer para proveernos, que estamos desconfiando de lo que Dios nos puede dar. ¿Cómo se nota? Cuando estamos tan afanados que nunca descansamos y nunca nos congregamos. Nunca separamos tiempo para, junto con los demás, buscar al Señor, que es la forma como lo hacemos hoy en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, los creyentes en Cristo, la iglesia. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Nuestro bien o nuestro mal? Nuestro bien. Porque si se dan cuenta, ellos salían afanados a buscarlo del 7º día y Dios les dijo, pero si ya se los di el 6º, descansen, reposen. Y entre más difícil se pone la situación, más tentación hay para decir, no saco espacios para descansar y no saco tiempo para dedicar al Señor y para compartir con su pueblo. Es que estoy tan ocupado. Eso pasa cuando uno asume una nueva tarea, un nuevo rol, una nueva etapa. Y Dios sabe eso. Mire que en el Antiguo Testamento, ojalá tuviéramos esa ley hoy, por ejemplo, se le permitía al hombre y a la mujer recién casados durar 1 año sin trabajar. Para que la disfrute, dice, con su mujer. Disfrute el matrimonio. Eso junto con el año de jubileo cada 7 años, perdón, el año de reposo cada 7 años, 6 trabajaban en la tierra y el 7º la tenían que dejar descansar. Y junto con el de cada 7 septenas de años, es decir, cada 50 años, otro año adicional de descanso, realmente nunca fue cumplido a cabalidad. ¿Y por qué piensan ustedes que ellos nunca lo cumplieron a cabalidad en la historia? Por lo mismo que nosotros nos afanamos tanto y a veces no sacamos tiempo para descansar y para congregarnos. Es que hay mucho que hacer, hay demasiado, es que es tanto por hacer y tanto que realizar. El afán. Entre más descansemos en Dios, más Él nos añadirá. Porque quiere decir que estamos confiando en Él. Confiando en Él. Y no solamente hay que acercarse más, usar lo que realmente necesitamos, no dejar de reposar y de congregarnos, descansar en Dios, sino también hay que admirar lo que Dios nos da con asombro. La expresión que ellos tuvieron en el versículo 15, cuando vieron este nuevo alimento que no se lo tenían en sus mentes ni por imaginación, fue: ¿qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Pero eso no fue de algo guácala, sino de, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan milagrosa? Eso es de sorpresa, como cuando Dios nos responde algo en medio de la situación más difícil y dice, ¿pero qué hizo el Señor? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo Dios responde? Déjenme darles una pequeña muestra de muchas cosas en lo personal y ministerial que hemos visto. Pasado el año que acaba de finalizar, nosotros sacamos de una parte del presupuesto que teníamos en la iglesia que no debíamos sacar, momentáneamente sacamos para poder hacer la actividad de los niños en Colorado hacia acá. Porque no de acá mismo de la iglesia, sino de fuera del presupuesto de la iglesia,
pensamos vamos a buscar en otras personas que nos colaboren para los niños. Y contactamos a varias personas que nos han colaborado con ello y a otras que nos han dicho que nos colaboran para actividades de este tipo. Conseguir para regalos, para refrigerios, para darle a los niños. ¿Y qué creen ustedes que pasó después que mucha gente dijo, bueno, nosotros vamos a colaborar? No colaboraron. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos. Y ya este año yo le dije a mi esposa, bueno, Dios nos bendijo por otro lado, otras personas no para eso, a nosotros como personas nos obsequiaron algo, que eso nos ha sostenido a nosotros, que también yo digo, ¿qué es esto? Cuando vi esa provisión para la parte familiar y personal, entonces yo le dije a mi esposa, bueno, si no se da por ese lado, entonces con esta sorpresa, ¿esto qué es? Que nos llegó por este lado, pues vamos a suplir aquello que otras personas se han comprometido. Pero después de decir que esto por el lado personal, volteo y digo que esto por el lado ministerial, porque hace 2 días atrás llega una ofrenda precisamente de algunas de esas personas que se habían comprometido y no habían, como dice Pablo a los filipenses, tenido oportunidad de dar conforme lo habían propuesto y suplieron lo que necesitábamos para suplir aquello que nos habíamos comprometido. Hermanos, ¿usted no ha sido sorprendidos por el Señor en alguna ocasión viendo cómo hace de tal forma que usted ni se imaginó que esa sería la manera en que solucionaría el asunto? Y no solamente con algo que Dios da a través de otra persona, sino algún negocio que usted hace de su propio trabajo que produjo más de lo que usted esperó que produjera. Alguna actividad que usted esperó que ya no se realizara o que ya no saliera y ¡pum! Salió y Dios lo multiplicó. Cuando yo trabajaba y me decían, ¿y usted cómo hace para...? Trabajaba en lo secular, en un laboratorio, y me decían, ¿usted cómo hace para cumplir la cuota? Son tantos, eran más de 100 millones de pesos. Yo le decía, yo trabajo diligentemente y confío en el Señor. Hago todo lo que hay que hacer, pero descanso en el Señor. Y a veces es al final del mes que digo, Señor, ¿qué es esto? Reventaron todos los negocios a la última hora y se cumplió la cuota del mes. Y me decían, ¿cómo ha hecho? Cuando había una racha, le llama a la gente, de varios meses cumpliendo, ¿cómo ha hecho? Yo le decía al Señor. El Señor, porque la verdad que si yo empiezo todos los días del mes a quejarme y a renegar, empiezo a desconfiar y a trabajar peor de lo que inicié en el mes. Yo necesito confiar, pero para confiar tengo que dejarme sorprender y cuando vea la provisión de Dios decir, ¡wow! ¿Qué es esto? Admirarlo y glorificar al Señor por su creatividad. Mire qué tan creativo era Dios que creó algo especial para ellos. Él sigue sorprendiéndonos con su creatividad. Ahora, tengo que usar también la creatividad que Él me dio. Vaya conmigo a Números, sin perder Éxodo 16. Vaya a Números, capítulo 11, versículos 7 y 8. El pueblo siguió siendo probado, 40 años anduvo en el desierto. Esto de Éxodo 16 fue apenas en el segundo mes de ese caminar, pero ya avanzado el caminar, avanzado su peregrinación, también se quejaron, pero en medio de su queja no vieron lo que quiero que usted y yo veamos hoy, pero que el escritor inspirado por el Espíritu de Dios nos muestra en el versículo 7 y 8, y era el maná como semilla de culantro. Esto es igualitico a lo de Éxodo 16, pero cambia el color, dice su color como de bedilio. Y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como aceite nuevo. 2 cosas, o una de las dos al tiempo, o una, con el tiempo el maná fue cambiando su color y su consistencia, que eso ya es una obra de la bendición de Dios para que no siempre tuvieran el mismo sabor en la boca, u otra, por la misma cocción que ellos le daban y la forma en que ellos desarrollaron para cocinar el maná, les empezó a saber diferente. Y yo creo que esta última nos apunta a que lo que Dios nos da podemos imprimirle nuestra creatividad porque Él nos ha capacitado con dones y talentos para verle el lado bonito a lo que Él nos entrega y para poder utilizarlo de la mejor manera. ¿Sí o no? Dice alguien, pero si yo tengo arroz con huevo y el otro día tengo también arroz con huevo, yo le digo, pues dígale huevo con arroz, para que ya cambie. Ponga el huevo abajo y no lo pongo arriba, entonces.
para que varíe. Haga como mi esposa hacía antes, que mis hijos tomaban el pelo con eso, que si tiene un chorrito de salsa de tomate, entonces hágale un corazoncito encima para que vea, con un chorrito de salsa de tomate, para darle un toquecito de amor a la situación. Cambie la perspectiva, imprímale un poquito de diferencia. Eso hace mucho en cualquier cosa, especialmente en las cosas que administramos, cuando las vemos como recibidas de la mano de Dios. Eso hace mucho en las relaciones, por ejemplo, cuando de pronto no tenemos mucho para compartir físicamente, económicamente, pero cambiamos los contextos y tratamos de ponerle creatividad a lo que decimos y a lo que hacemos, para que en otros contextos sigamos disfrutando, así tengamos lo mismo todavía, pero Dios nos sigue proveyendo para que imprimamos nuestra creatividad y lo disfrutemos. A mí me impresiona lo que puede hacer un niño sin un celular. Yo sé que puede hacer mucho un niño con un celular. Puede incluso hoy en día ser hasta programador, porque hoy en día son nativos digitales, y no estoy diciendo que la tecnología sea mala u obsoleta, pero algunos han hecho estudios y obviamente eso tiene que compararse y tiene que cotejarse y todo lo demás, pero por lo menos así a grosso modo nosotros, que somos simplemente espectadores y no expertos, vemos que un niño tiene la capacidad de salir a jugar y de buscar qué hacer, encontrar una piedra y ponerse a rayar en el piso, amarrarle una pita a un palo y empezar a darlo como si fuera un carro, cuando no tiene un elemento que ya le está brindando todo hecho. Tiene que imprimir creatividad y desarrolla esa capacidad. Algo así es lo que hace Dios con nosotros cuando no nos entrega todo ya puesto tecnológicamente completo, conforme nosotros lo quisiéramos. Cuando nos toca salir a imprimirle creatividad en medio de la labor o del trabajo, así tengamos el mismo, a cambiar la estrategia y la forma. Que este sea el año en que cambiemos las formas en que trabajamos, lo que trabajamos, incluso en lo ministerial y en el servicio al Señor. Que empecemos a ver de qué nos está dirigiendo Dios, para que lo mismo que nos está dando por medio de su gracia, lo aprovechemos más y lo disfrutemos mejor. Porque hasta los israelitas que se quejaron tanto, aprendieron a cocinar el maná, y algo les cambió el sabor, para no quejarse tanto y para poderlo disfrutar durante tantos años. Ahora, ¿por qué no nosotros? Si Dios nos ha dado tanto en Cristo Jesús. El maná debemos admirarlo por la creatividad de Dios, por la creatividad que nos permite imprimir el maná como símbolo de lo que Él nos provee hoy en día, pero el maná principalmente debemos admirarlo porque apuntaba a la palabra de Dios. Vaya conmigo a otro texto. Bueno, devuélvase a Éxodo capítulo 16, en el versículo 32 al 36, hay una recomendación que vamos a tomar para nuestro final. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Éxodo 16, 32. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y uno diría: pero Señor, se caña con gusanos. No, guárdenlo. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio. Esto está hablando, proyectándose al futuro, porque todavía no habían construido en ese momento el arca del pacto y el tabernáculo. Como Jehová lo mandó a Moisés, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un comer en la 10ª parte de un efa. ¿Qué les dijo el Señor? Para que todo el mundo lo sepa, guárdenlo junto al testimonio, que era el arca donde Dios se manifestaba a ellos, un cofre, y que allí iba a estar guardado la palabra de Dios, los 10 mandamientos, las 2 tablas de la ley, también junto con el maná. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar donde estaban lo que Dios había escrito con su dedo, sus palabras y sus mandamientos. ¿Por qué? Porque el maná apuntaba a lo que Dios quería hacer con ellos. Ahora sí, vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio es un discurso final de Moisés antes de que entrara a la tierra prometida y él muriera, donde él recuerda lo que habían pasado en el desierto. Y en el capítulo 8, en el versículo 3, dice: y te afligió. Está hablando Dios de lo que hizo con Israel durante 40 años.
y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías o que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién puso en sus labios esta cita para combatir a Satanás cuando lo tentó en el desierto? ¿Quién la utilizó? Cristo Jesús. Maná, palabra de Dios. Nuestra tendencia es a confiar en lo que vemos y no en lo que Dios ha dicho. Y cuando no confiamos en lo que Dios ha dicho en su palabra, aunque esté Él proveyéndonos celestialmente y milagrosamente, innovadoramente, creativamente lo que necesitamos, como no confiamos en Él y en su palabra, renegamos. Pero cuando confiamos en Él y en su palabra, vemos que Él está con nosotros, vemos lo que nos está proveyendo, lo valoramos, lo agradecemos y lo utilizamos. En un principio para con ellos, pero mire que ahí mismo en el Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 16 dice algo también muy importante. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra. Ese es el 10, el 16. Que te sustentó con maná, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Al final, yo no creo que este texto esté diciendo que al final les iba a hacer bien y todo ese tiempo les hizo mal. Lo que quiere decir aquí, muy seguramente, es que en el proceso les estaba haciendo bien para que al final vieran el buen resultado de todo ese proceso, para que confiaran en Él. Eso era lo que quería. Cuando yo llegué a esta congregación, hace años yo venía, les comenté que yo trabajaba en un laboratorio y empecé a venir y visitarlos entre semana, miércoles, porque yo venía y me devolvía los fines de semana otra vez a mi casa en Cúcuta, con mi esposa, mis hijos y la iglesia a la que le servíamos. Y en un grupo de oración de los miércoles, me acuerdo que una hermana dijo alguna vez: oremos para que Dios nos dé sus bendiciones. Y está bien, yo lo entiendo, pero ese día me dio por preguntar: ¿y qué tal que Dios ya nos esté bendiciendo mientras esperamos lo que nos parece que son sus bendiciones? No estoy diciendo que Dios no nos vaya a bendecir, estoy diciendo que ya Dios nos está bendiciendo mientras esperamos lo que vemos como bendiciones futuras. Porque lo dije en ese momento, como lo recuerdo hoy, no es que al final, listo, ya les quité el maná y ya encontraron la tierra prometida y ya nunca más van a pasar dificultades. No, vamos a empezar pasado mañana en nuestros devocionales diarios el libro de Josué y nos vamos a dar cuenta que tuvieron que guerrear para conquistar la tierra prometida. No estaba todo servido en bandeja de plata, tuvieron que seguir pasando otro tipo de pruebas. Entonces, a la postre hacerte bien no es que al final les iba a entregar ya todo completo, sino que mientras los traía en este proceso, los estaba enseñando a confiar en Él, les estaba haciendo bien para que confiaran en su palabra y le obedecieran con todo el corazón. Al final, ¿quién es la palabra de Dios hecha carne o hecha hombre? Cristo. O sea que al final el maná no solamente apuntaba a la confianza en la palabra de Dios, sino que apuntaba a nuestro mismo Salvador. Y terminemos con las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 6, que se apropia del maná y lo usa como una figura o tipo de sí mismo. Juan capítulo 6. ¿Por qué lo usa? En el contexto había multiplicado antes panes y peces, y como lo dice en el capítulo 6, la gente lo estaba siguiendo no por quién Él era, sino por lo que Él daba. No seguían su rostro, sino su mano. No querían disciplinarse para estar satisfechos con lo que Él les daba, sino que querían seguir siendo satisfechos en medio de su falta de disciplina y en medio de su falta de reconocimiento de su necesidad de perdón y transformación. No querían descansar en Dios.
querían descansar en sus propias obras y que Dios los supliera. Pero Él les dice en el capítulo 6, en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Fue cierto, fue real, lo certifico, está diciendo Cristo. Verso 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto, vuelve y lo repite, pero aclara, y murieron. O sea que esto no es suficiente. No es suficiente con que usted prospere en este año 2022 y sea su mejor año. Ni siquiera no es suficiente con que no le dé COVID o con que no tenga una enfermedad grave. Porque con COVID o sin COVID un día nos vamos a morir. En el mejor año o en el peor año un día vamos a morir. Aún con cosas milagrosas que Dios nos entregue vamos a morir. O sea que, ¿a dónde apunta Cristo con esto? Apunta Él mismo. Verso 58. Este es el pan que descendió del cielo, hablando de Él mismo, porque acababa de decir que comieran su carne o comieran su vida. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Había dicho en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y estas palabras, dice más adelante, son espíritu y son vida. Versículo 63. No es que me van a agarrar a diente limpio, nadie me va a morder. No es que cuando celebre la Santa Cena, como lo hicimos la semana pasada, al morder el pan está mordiéndome a mí como si el pan se convirtiera en mi cuerpo. No, estoy diciendo es que tienen que confiar en mí para que tengan vida eterna. Tienen que tener una relación conmigo y tengo que ser yo más importante que la comida misma para que entonces ustedes puedan disfrutar de todo lo que les dan o se les da aquí en la tierra, para que ustedes puedan realmente tener la palabra de Dios en sus corazones y confiar plenamente en mí, para que puedan acercarse verdaderamente a mi Padre, para que puedan administrarlo todo conforme a la voluntad de mi Padre, para que puedan tener reposo y descanso en medio de los afanes de este mundo, para que puedan tener todo eso y vivir sorprendidos y satisfechos con lo que Dios da. Tienen que arrepentirse de pecados y confiar en mí. Eso es comer la carne y beber la sangre de Cristo. Es por eso que una persona que realmente no ha entregado su vida a Cristo, le queda muy difícil ver con asombro, con gratitud verdadera y plena, todo lo que Dios le da en esta vida. Siempre va a tener motivos para renegar, pero un creyente siempre va a tener motivos para agradecer. Siempre, siempre, siempre. Entonces, solo superamos las dificultades cuando admiramos la provisión de Dios en Cristo. Y para eso primero tenemos que admirar a Cristo como el regalo más grande. Hermano, usted y yo podríamos morir hoy de hambre, de sed. En medio de la mejor temporada, podría pasar en medio de tantas vacas flacas, llegar una vacas gordas, llegar una vaca flaca. Una temporada difícil. Podríamos partir. Nuestro alimento es el mismo Salvador. El que confía en Él puede descansar en medio de cualquier temporada difícil y puede ver la bendición de Dios sobre su vida. Admirémoslo a Él, acerquémonos a Dios por medio de Él, usemos lo que Dios nos da por la fe en Él, descansemos en Dios por lo que Él hizo por nosotros para darnos vida eterna. Seremos su pueblo, andaremos en su palabra, oraremos conforme a su voluntad, Él será nuestro maná y tendremos todo lo que necesitamos porque Dios nos da, junto con Cristo, todas las cosas. Todo lo tenemos en Él. Así que lo más importante es Cristo. Asegúrese usted que este 2022 confíe más en Jesús. Vamos a orar en esta mañana. Padre, damos gracias a ti por permitirnos conocerte a través de la fe en Jesucristo. Gracias por darnos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Y gracias, oh mi Rey, por darnos tu vida a través de Él. Gracias porque no solamente nos diste tu palabra para confiar en ti y mostrar cuán grandes virtudes tienes tú, pleno y lleno de todo lo que nosotros necesitamos, porque en ti tenemos completa satisfacción. Gracias por no solo recordárnoslo, no solo decírnoslo a través de tu palabra,
No solo tipificarlo con el maná que le diste a este pueblo en el desierto, sino hacerlo concreto y real, entregándonos a tu Hijo para que podamos acercarnos a ti, tener una relación plena y satisfactoria, y que ya no dependa nuestra felicidad o gozo permanente de qué tan buena temporada o mala temporada estemos teniendo, sino que cada temporada se vuelva mejor, más útil y más gloriosa, porque tú estás con nosotros, porque tú nos das todo, porque tú nos das descanso, porque tú te nos muestras glorioso en Cristo, perdonándonos y llenándonos de todo lo que tú tienes para nosotros. En ti queremos ver más tu rostro para disfrutar de tu mano. Queremos disciplinarnos más conforme a tu voluntad para estar satisfechos con lo que tú nos das. Queremos descansar más en ti para no afanarnos con el mundo ni en el mundo. Queremos vivir más en tu palabra y en Cristo para poder ser continuamente sorprendidos con lo bueno que tú nos das en Él. Bendice a mis hermanos hoy, Señor. Llénalos, oh Santo Señor, de estrategias para este año en Cristo, pero sobre todo llénalos de Cristo, porque ninguna estrategia vale si Cristo no está con nosotros. Bendícenos en el nombre mismo de Jesús. Amén y amén.